es de sanear lo que existe, ¿va? No es de venir y sacar a todos y cambiarlo completamente, sino que venir y decir, miren, así pueden empezar como que de una forma más democrática sus partidos, que no sean así de que le pertenezca a nada, entonces él decide quién pone diputado, quién pone tal, sino que es algo que democracia llama más democracia, ¿va? Guatemala es un país tan disfuncional que los cambios requieren un orden progresivo. Un periodo de 4 años debería servirnos para plantear las grandes reformas del Estado, y creo que la más importante es precisamente la reforma electoral. El sistema electoral es la integración misma del poder, es el sistema de normas que permiten designar a quienes se hacen cargo de la administración pública, de la cosa pública. Tenés a los alcaldes, tenés a los diputados, tenés a un presidente que termina integrando un gabinete. Y en la medida en que el sistema electoral te imponga candidatos malos y que permita que verdaderos criminales se incrusten en las instituciones políticas, las esperanzas del país se van por un precipicio. Entonces podemos pensar en que deberíamos luchar una pequeña minoría decente contra una enorme mayoría corrupta, pero eso es pensar el poder desde la anormalidad. Sí. La normalidad debería ser que la mayoría de las personas electas sean fundamentalmente decentes. Y para garantizar poder elegir a más población decente para que se haga cargo de la cosa pública, tenemos que cambiar las normas de participación electoral que hoy permiten que mucha gente impresentable ocupe cargos de elección popular. Entonces, el cambio del sistema electoral hacia el futuro representará el cambio mismo del país. Ahí tenemos que empezar, la reforma electoral. Y realmente sí se podría aspirar a una primavera, ¿va? O sea, en el sentido de que ya empiece a sanear poco a poco las cosas y como que ya empiece a ser un poco más funcional, pues. Sí, nosotros podemos tener una agenda legislativa muy ambiciosa que le permita al nuevo gobierno tener las herramientas con las que empezar a resolver los problemas nacionales. Sí, pero el Congreso es mayoritariamente adverso. Nosotros somos minoría, a pesar de que triplicamos el número de diputados representantes entre una elección y otra. Pasamos de 7 diputados en 2019 a tener 23 ahora en la nueva legislatura. Seguimos siendo minoría, solo 1/5 parte del Congreso. Sumamos a un par de colegas más con los que se puede conversar, no seremos más de 30 personas con una vocación democrática acreditada. Tenés que enfrentarte a una marea de 125, 130 diputados a los que no les interesa la democracia, y de lo que se trata es que hacia el futuro la mayoría del Congreso está integrado por gente democrática, no necesariamente progresista. No tienen que ser todos fans de Semilla, ni de WINAG, ni del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, ni de la URNG, ni de VOZ, ni de algún proyecto parecido. La democracia se trata de que la mayoría de los espacios de poder, o idealmente la totalidad de los espacios de poder, estén integrados por gente decente. Gente decente que puede moverse en uno u otro lado del péndulo ideológico. Yo querría pensar que incluso la población conservadora, a la que yo no puedo representar, por ejemplo, se vea representada y se sienta representada por personas decentes en el futuro. Es decir, que haya diputados conservadores decentes en el futuro. Esa debe ser la máxima aspiración de la democracia, que todos los que lleguemos a ocupar espacios de poder seamos decentes y seamos democráticos, y que nuestras diferencias las dirimamos a través del mismo diálogo democrático. Es instaurar un orden democrático a través del cual el diálogo nos permita ir encontrando en lo que podemos ponernos de acuerdo, dejar muy en claro aquello en lo que no, y que prevalezca la voluntad de quien tenga la mayoría en ese momento. Esa es la democracia y a eso deberíamos aspirar. Es que aquí el pensamiento es bien déspota, incluso dentro de la población, ¿va? Porque si le preguntas a alguien conservador así de por qué no les gusta Semilla o por qué no les gusta la izquierda, siempre las respuestas son las mismas, ¿va? Siempre es así como el miedo a la comunidad LGBT, el miedo a hacer Cuba, el miedo a hacer, y todas esas cosas. Es fundamentalmente desconocido. Y nunca hay una defensa concreta de lo que alguien que los representa a ellos, ¿va? Solo dicen así como, bueno, pero todos roban. Entonces como que se normaliza es una eso. mala justificación. Ajá. Sí, hemos normalizado cosas que no deberíamos normalizar, y desafortunadamente el diálogo político se ha reducido a la descalificación. A nosotros nos hace falta dialogar. Sí. Tenemos que sentarnos frente a los adversarios ideológicos democráticos que sean decentes, y a partir de ese intercambio democrático ir encontrando las razones de nuestras diferencias. Hace mucho la ruptura social fue tan grave que nos disparamos unos a otros, hubo muerte, hubo sangre, hubo represión, hubo mucho dolor.
Hoy sigue habiendo grandes diferencias. Afortunadamente, la mayoría de nosotros ha depuesto las armas, pero seguimos partiendo de la base del desconocimiento del otro. Necesitamos conocer las razones del otro, por qué el otro piensa lo que piensa. Y en la medida en que nos sentemos a dialogar y descubramos los traumas del otro, los antecedentes del otro, las razones por las que alguien piensa que toda la izquierda es comunista, por ejemplo, o las razones por las que alguien de izquierda piensa que toda la derecha es fascista, cosa que no es cierto. En la medida en que podamos acercarnos y entender el origen de nuestras diferencias, daremos un gran salto en este país. Será como ir a la luna, un pequeño paso, es una pequeña discusión, pero será un gran salto para la democracia el deponer esta agresión tonta, sentarnos a conversar sin esperar ponernos de acuerdo en todo, porque la democracia es, ante todo, la confrontación de las ideas, es diverger. Pero en tanto tengamos la capacidad de dialogar y de encontrar el origen de nuestras diferencias, yo creo que podemos fundar mejor cuáles son nuestras convicciones y, repito, que prevalezca la voluntad de la mayoría que ocupe en ese momento los espacios de poder que le permitan reivindicar esas decisiones. Es lo que esperamos, una democracia pacífica pero plena, donde yo no descalifique al otro sobre la base de la ignorancia, sino que tenga la capacidad de acumular suficientes argumentos para destruirlos del oponente, destruirlos categóricamente sobre la base del conocimiento, sobre la base de la verdad, de la lógica y de la convicción, y que el otro se vea forzado a mejorar y a argumentar mejor para derrotarme en la siguiente ocasión. De eso se trata. Es que sí, o sea, sin conversación, sin consensos y sin negociaciones no podemos lograr a nada y solo son disputas por disputar. O sea, vos no estás logrando nada con tu postura ni la otra persona está logrando nada. Entonces, al final, lo que crea es caos, crea un diálogo de choques. sordos. Un diálogo de sordos y tenemos que dejar de ser sordos. Si un adversario se pone frente a mí, mi deber histórico es escucharlo. Es así como vamos a construir el orden democrático que nos hace falta.